A ver, pensemos en algo. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿De dónde viene esa rabia, esa alegría, ese miedo? La respuesta, y esto es lo fascinante, podría no estar solo en nuestra historia personal, sino mucho más atrás, en una herencia invisible que llevamos con nosotros. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje a nuestra herencia emocional. Para empezar, mirad, una anécdota que te deja pensando. Estamos en 1982, en la Grecia rural. Unos arqueólogos ven una escena curiosa, y la respuesta del hombre es que ella no tiene burro. Nos suena fatal, ¿verdad? Pero para él era pura lógica. Y esta historia es la clave, porque nos obliga a preguntarnos, oye, ¿cuántas de nuestras ideas normales de hoy en día parecerían igual de raras, vistas desde fuera o desde otro tiempo? Y ahí es donde entra el concepto central de todo esto, la herencia emocional. ¿Qué es? Pues mirad, es como un software invisible que nos instalan al nacer. No es genética, es pura cultura. Nos enseña qué emociones están bien, cuáles hay que esconder, qué nos tiene que dar vergüenza o de qué sentir orgullo. Y lo más importante, no es universal. Cada cultura tiene la suya. Es un legado. Vale, entonces, si es un software, ¿quién lo programó? ¿De dónde viene todo esto? Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a nuestro primer gran sistema operativo emocional. Un sistema que se forjó durante un cambio brutal en la historia de la humanidad, la que vamos a llamar la era de la obediencia. El cambio fue radical. Absolutamente radical. Durante la mayor parte de nuestra existencia vivimos como cazadores-recolectores, grupos pequeños, donde la clave para sobrevivir era colaborar, compartir. Acumular cosas no tenía ningún sentido. Pero, de repente, llega la agricultura. ¡Bum! Todo cambia. Las aldeas se convierten en ciudades de miles de personas, y para que ese caos funcione hacen falta nuevas reglas, jerarquía, propiedad privada. La riqueza ahora se puede heredar, y con todo eso, un valor pasa por encima de todos los demás. La obediencia se convirtió en la herramienta fundamental para mantener el orden. Y claro, esta idea tenía que calar hondo, tenía que grabarse a fuego en la mente y sobre todo en las emociones de la gente. Obedecer no era una opción, era una virtud. La historia de Abraham e Isaac, que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo solo por obedecer a Dios, es el ejemplo más extremo, más escalofriante de hasta qué punto llegó este valor. Durante miles de años, la desobediencia era literalmente el origen de todos los males. Pero la historia, por suerte, nunca se queda quieta. Después de milenios mirando hacia arriba, esperando órdenes de la autoridad, la humanidad empezó un viaje nuevo. Un viaje lento, sí, pero totalmente revolucionario. Un viaje en una dirección completamente nueva, hacia adentro. Empezamos a descubrir nuestro propio universo interior, el yo. Y fue un proceso increíblemente lento, ¿eh? Pensemos, en el 1750 a.C., con el Código de Hammurabi, una hija era una propiedad. Sus sentimientos daban igual, eran irrelevantes. Tienen que pasar más de 3.000 años para que, en 1605, Cervantes escriba El Quijote y nos meta de lleno en la cabeza de un personaje. De repente nos importa por qué hace lo que hace, qué piensa, qué siente. Damos otro salto y en el siglo XIX, Madame Bovary nos muestra que podemos conectar emocionalmente con la vida interior de los personajes de un libro. Y ya la guinda del pastel, llega Freud a finales de siglo y dice, ojo, que ese mundo interior es tan real, tan potente que puede enfermar el cuerpo. ¡Boom! La subjetividad, el yo, se había vuelto algo tangible, real, importante. Claro, este descubrimiento del yo lo cambió todo. Porque si uno tiene un mundo interior complejo, lleno de emociones, ¿y si los demás también? Esa pregunta tan simple abrió la puerta a un valor que hoy nos parece fundamental, pero que, históricamente hablando, es un recién llegado. Empatía. La capacidad de sentir lo que siente otra persona. Suena básico, ¿verdad? Pues es increíble, pero la palabra empatía tiene apenas un siglo de vida. Se acuñó en inglés en 1909. Entonces, ¿cómo lo llamaban antes? Se podía decir, te comprendo, entiendo tu lógica, pero eso no es lo mismo que sentir con la otra persona. La aparición de esta palabra no fue casualidad, marcó un antes y un después en nuestra herencia emocional. Y este cambio, claro, le dio la vuelta por completo a nuestra idea de qué significa ser fuerte, de qué es un héroe. El héroe antiguo, el de la era de la obediencia, era el que negaba el miedo, el que construía una coraza impenetrable, el que no le temblaba la mano. Su valor estaba en ser una roca. Pero el héroe moderno es otra cosa. Su fuerza ya no está en negar lo que siente, sino en tener el valor de conectar con sus emociones, de ser auténtico. Y esta frase lo resume a la perfección. El verdadero coraje hoy no es no tener miedo, sino tener la valentía de sentirlo. Aceptar la propia vulnerabilidad. De repente, ser vulnerable deja de ser una debilidad y se convierte en una forma superior de fuerza, en una señal de autenticidad y de coraje.
Muy bien. Y todo este viaje, desde la obediencia hasta la empatía, nos trae directamente hasta aquí, a la hora. Porque no pensemos que estos son solo lecciones de historia. Esa herencia de obediencia, el descubrimiento del yo, el nacimiento de la empatía, todo eso convive dentro de nosotros, en este preciso instante. Entonces, la gran pregunta es esta. Ahora que sabemos que todo esto es una herencia, que no es algo natural e inamovible, ¿podemos empezar a elegir? ¿Podemos abrir ese software y decidir qué partes nos siguen sirviendo hoy y qué partes son como la lógica del hombre del burro? Un programa obsoleto del que ya nos podemos y debemos liberar. Ha sido un viaje alucinante si lo pensamos. Un resumen de nuestra propia historia emocional. Hemos pasado de la colaboración a la obediencia, del mundo de fuera al universo de dentro, de valorar la fortaleza impenetrable a valorar la vulnerabilidad. Y lo más potente de todo es que, al entender de dónde venimos, por fin tenemos el poder de decidir hacia dónde queremos ir. Porque al final, entender nuestra herencia emocional no es solo un ejercicio para saber más, es una herramienta de liberación. Nos da la capacidad de elegir nuestras respuestas, de cultivar la empatía, de redefinir lo que significa ser fuerte en nuestros propios términos. Es, ni más ni menos, el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea.